Bueno, en este vídeo voy a enseñaros 10 aspectos negativos de la GS500. Empezando por el primero, esta moto se trata de una moto de carburación. Todas las versiones de la GS500 son de carburación. Las últimas que se vendieron, que fueron aproximadamente en España por el 2009, también son de carburación, no hay ninguna de inyección. Y esto es un aspecto negativo, puesto que en invierno cuesta mucho más arrancar la moto, requiere mucho más mantenimiento que una moto de inyección y requiere ser más fino con ella. Entonces, si eres una persona que esta va a ser tu primera moto, no eres muy hábil con la mecánica quizás, probablemente quieras una moto de inyección, ya que requiere mucho menos conocimientos para simplemente llegar, darle al botón, arrancar y sin mayor problemas. En este caso, con las motos de carburación tenemos lo que se llama el starter, que es una pestañita que hace, bueno, pues la mezcla aire-gasolina diferente para que pueda arrancar en momentos fríos, ¿no? Entonces requiere más cuidado. Segundo punto negativo de la GS500, el ancho de sus neumáticos. Como podemos ver aquí, este es el ancho del neumático delantero, es un ancho normal, son una 120, ¿vale? Ya que habitualmente de origen viene con una 110, pero se le puede poner una 120 perfectamente y encaja y, bueno, es homologada y pasa la ITV, como quien dice, ¿no? Está en la tab de equivalencias. Pero, sin embargo, la rueda trasera ahora mismo lleva una 140, pero habitualmente viene con una 130. Es una medida de neumático muy estrecha, muy finita, como podemos ver. Entonces, probablemente el aspecto visual quede como una moto pequeña, aunque se trata de una moto de 500. Es bastante grande, pero el aspecto es de moto más pequeña, ¿no? Entonces, para mí es un punto negativo también a la hora de poder coger y meter otros neumáticos, a lo mejor de una gama superior, que no hacen medidas tan pequeñas. Estos son las Road 5, que son las gomas especialmente buenas y que sí que se hacen para tamaño de 140 y por eso he subido de tamaño. Sin embargo, hay muchos neumáticos que no los hacen en gamas tan pequeñas y empiezan a hacerlos a partir de 150, 160 y no se le puede montar a la GS500. Por lo tanto, es un aspecto también que yo considero negativo, el ancho máximo de estos neumáticos. El tercer aspecto negativo de la GS500 es que muchas de las versiones de esta moto vienen con 35,1 kilovatios, ¿vale? Eso son 47 con algo caballos. El problema es que si esta moto la quieres para pasar los años de la 2 o bueno, simplemente tienes la 2 nada más, tendrás que limitarla por 0,1 kilovatios para ir totalmente legal con ella. Deberíamos limitar la moto tanto a 35,0 kilovatios, que es lo más habitual a día de hoy, como a 25 kilovatios, que también es legal en esta moto, ya que no superamos el doble de su potencia. Entonces, pues esta moto tiene 35,1, ¿vale? Y todo lo que no sea menor de 50 kilovatios podría ir limitado a 25 kilovatios también. Bueno, el caso es que hay que limitarla, sí o sí, con lo cual es un aspecto negativo porque por 0,1 kilovatios tienes que pagar una limitación, que es un dinero, y es un punto negativo, desde luego. Bueno, otro punto negativo de esta GS500 es que las suspensiones son excesivamente blandas, ¿vale? Entonces es una cosa de la que peca mucho la moto. Entonces barquea mucho, ¿vale? Estas suspensiones delanteras se hunden muchísimo. Ahora después probablemente probemos y veáis lo mucho que se hunden. Entonces en las frenadas fuertes la moto se hunde mucho, incluso llegando a lo mejor a hacer tope y resulta incluso peligroso. Entonces es un punto muy negativo. La parte trasera de la suspensión, que lo vemos por aquí, también es muy blando y se hunde mucho, sobre todo cuando hay dos pasajeros. Entonces a altas velocidades no da una buena estabilidad, con lo cual si tenéis pensado ir con esta moto rápido, no es la moto adecuada, porque bueno, pues a altas velocidades va a barquear mucho, va a balancearse mucho y no va a ir tan estable como debería, con lo cual probablemente queráis otra moto, ¿vale? Sí que hay lo que son modificaciones o digamos hacks para poder poner unas suspensiones mejores, ¿no? Como unos muelles mejores y digamos cambiar también el aceite de lo que es la botella de la suspensión y añadir uno más denso, y también sustituir el trasero, por ejemplo, por el de la R6R de un año en concreto, ¿vale? No vale cualquiera, y mejora mucho la moto. Pero bueno, esto para mí es un punto negativo, ya que hace falta meterse en más historias para poder tener una buena suspensión. Bueno, vamos con otro aspecto más, los frenos. Otra vez aquí en la parte delantera. Los frenos son bastante reguleros, ¿vale? Para un uso normal van bien, tiene un solo disco de freno adelante. Y algunas personas pensarán que es normal, una 500 suele tener un disco de freno nada más. Pero, sin embargo, esta moto pesa 200 kilos, ¿vale? Esta en concreto con el carenado, los líquidos y tal son 200 kilos, con lo cual parar 200 kilos cuesta abajo cuando vas rápido
hace fatigar tanto el freno que finalmente llega un momento en el que ya prácticamente no tienes ni frenos, ¿vale? Entonces es un aspecto regulero tirando a malo. Los frenos son bastante deficientes, pero para un uso normal, un uso de calle, como quien dice, van bien, ¿vale? Se defienden, no vas a matarte en una frenada, van a ir bien. Sin embargo, si le exiges un uso de pista quizás o más tirando a circuitero, vas a tener que poner unas buenas pastillas de freno y no fatigarlo demasiado. Y sobre todo no intentar apurar mucho la frenada porque no va a parar. Así que para mí es un aspecto negativo de esta moto, los frenos. Bueno, entrando también en el tema de los frenos, esta moto por supuesto no tiene ABS. Ninguna versión de esta moto tiene ABS, no tiene prácticamente nada electrónico, con lo cual a día de hoy para mí es imprescindible que una moto tenga ABS, ya que salva vidas. Entonces habrá mucha gente que me critique por esto, puesto que bueno, pues es verdad que no hace falta que la moto tenga ABS para no matarte. Sin embargo, yo considero que todo lo que pueda ser un añadido está muy bien y una cosa como la ABS yo creo que es imprescindible para ir más seguro. Sin embargo, llevo 30.000 kilómetros con ella, no me ha pasado nada, pero sí que he llegado a derrapar bastantes veces con las ruedas y es habitual bloquear y bueno, pues sin ABS es lo que toca. Entonces para mí es un aspecto negativo, no hay ABS. Bien, otro aspecto negativo es el tema de lo que es el cuadro, ¿vale? El cuadro es muy sencillo, a mí personalmente me gusta mucho porque es un cuadro antiguo con sus relojes, no hay nada digital, eso a mí personalmente me encanta, me gustan las agujas. Tiene 4 pilotitos que indican pues presión de aceite, neutra, intermitentes y largas, ¿vale? Que son lo único. Pero ¿qué pasa? Que la moto no te puede indicar ni la hora que es porque no tiene reloj, ni la temperatura evidentemente de aceite del motor, eso es descontado, ni tampoco tiene un piloto de reserva. Algo bastante básico. Entonces preguntamos, bueno, pues ¿cómo sabemos cuánta gasolina nos queda? No lo sabemos, ¿vale? Normalmente se suele hacer con el parcial, yo lo reseteo a 0 y sé más o menos, según mi conducción, cuántos kilómetros suelo hacer, ¿vale? Con lo cual, el no tener un piloto de reserva y no saber cuándo te vas a quedar tirado, entre comillas, es bastante negativo. Sin embargo, esta moto tiene reserva también, ¿vale? Lo único que la reserva hay que ponerla a mano. Lo que me lleva al siguiente punto negativo, la reserva se pone a mano. ¿Vale? ¿Cómo se pone una reserva a mano? Bueno, pues lo que es el grifo de la gasolina, ¿vale? Tiene unas posiciones, aquí vemos que está en on, hacia abajo, no se verá muy bien, pero bueno, está hacia abajo la flechita y esto es en on, esto es la reserva y esto es PRI, ¿vale? Para cebar carburadores. Cuando la moto se queda sin gasolina, lo que va a pasar es básicamente va a empezar a tironear hasta llegado un momento en el que va a acabar la gasolina por completo y se va a apagar. Antes de que eso ocurra y cuando digamos la moto tironea, podemos poner el grifo en res y ya accedemos a la parte del depósito que es de la reserva, con lo cual ya tendríamos otros aproximadamente 4 o 5 litros de reserva para llegar a una gasolinera, que eso da para más de 100 y pico kilómetros, con lo cual tirados nunca nos vamos a quedar. Lo que nunca sabemos es cuándo va a entrar esa reserva, que sí que es un punto, yo creo, también negativo, puesto que la reserva hay que ponerla con la mano. Entonces me diréis, ¿y cómo ponemos eso con la mano en marcha? Bueno, pues esto lo vais a ir desarrollando acorde vais montando con la moto, ¿no? Pues si estamos encima de la moto, vamos a coger nuestra pierna derecha, tenemos que apartar un poco la pierna, meter la mano mientras estamos conduciendo y girar lo que es la llave. No sé si se podrá ver con la cámara, que la tengo enganchada al casco, pero bueno, básicamente es girar la pierna, girar la mano mientras vas conduciendo, mientras vas por la autopista, la carretera o lo que sea, y girar la llave de reserva. Esto con la práctica se hace casi sin pensar, no hay ningún problema, pero yo lo veo por un punto negativo, puesto que al principio cuesta mucho y me parece peligroso que te apague la moto en medio de la autopista y que tengas que levantar la pierna o parar incluso en el arcén para poner la reserva. Para mí esto es un punto muy malo, aunque luego te acabas haciendo a ello y ningún problema, pero es un punto negativo. Bien, viniendo un poco también con el tema de cuántas motos se vendieron en su momento y cuándo se diseñaron, bueno, pues esto se diseñó la moto más o menos en los 80. Hay muchas motos de los 80, finales de los 80, muchas de las 90, algunas de los 2000, esta en concreto es del 2007 y las últimas que se vendieron fueron aproximadamente por el 2009 aquí en España, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de estas motos no tienen pegatina medioambiental, por lo cual en grandes ciudades probablemente te vayan a poner problemas para entrar con ellas. Esta en concreto tiene pegatina verde, puesto que es del 2007, ¿vale? Creo que la vimos antes por ahí, en el lateral la tengo pegada.
pero habitualmente no la tienen, porque es una moto que se diseñó y se fabricó hace mucho tiempo, cuando las restricciones medioambientales pues no eran muy severas. Entonces no tendrán pegatina la mayoría. Entonces, si queréis entrar en grandes ciudades y demás, fijaros que vuestra moto sea a partir de 2003, creo, que es cuando dan la pegatina amarilla, y a partir de 2007 cuando dan la verde. ¿Vale? Entonces, para mí es un punto negativo, entre comillas. No es que sea negativo, pero oye, si vivís en una gran ciudad, como es mi caso, que yo vivo en Madrid, necesito esa pegatina para poder entrar a la ciudad. Y para mí sí que es importante que la tenga. Entonces, eso es otro punto a tener muy en cuenta. Otro punto negativo que me gustaría comentaros es lo que mencioné antes, el peso. Son 200 kilos la GS500 carenada, ¿vale? La que no tiene carenado, como se quita toda la parte del carenado, la araña esta delantera con toda la historia, es menos peso. Pero esta en concreto son, la 500F son 200 kilos, ¿vale? Cuando está llena con su gasolina, su tanque de gasolina, sus líquidos como el aceite y demás, son 200 kilos. Es mucho peso para una moto de 500. Habitualmente suelen ser unos 160 o algo así, y esos 40 kilos extra se notan mucho, sobre todo en cuanto la moto vence un poco para un lado. Es una moto bajita, entonces el centro de gravedad está bastante bajo, pero es una moto pesada, ¿vale? Entonces yo considero que eso es un punto negativo. Si cogemos una CB500F, por ejemplo, que sería su competidora, ¿no?, en el segmento 500, pesa muchísimo menos que esta moto, y para una persona que está empezando quizás esta se la haga muy muerto, muy pesado a la hora de manejarla, sobre todo un parado. Entonces para mí es un aspecto negativo para una moto de 500, que suele ser más para el sector de iniciación en el tema de la moto. Estos han sido los 10 puntos negativos a tener en cuenta a la hora de comprar esta moto. Bueno, pues si nos apetece o nos sigue gustando a pesar de todo esto, es una moto bastante buena realmente y hace bastante bien el apaño. Personalmente hay otros 10 puntos positivos que haré otro vídeo en los que mencionaré, ya que también tienen bastantes puntos positivos, y por eso mismo le he hecho 30.000 kilómetros y no me he deshecho de ella mucho antes, puesto que pese a que tiene sus cosas malas, también tiene muchas cosas buenas que me gustaría contar en otro vídeo. Bueno, y esto es todo, así que nos vemos en el siguiente vídeo.